Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Melissa Acosta y soy del grupo número 4. Yo les voy a hablar acerca del tema la pedagogía experimental. Para estudiar los inicios de la pedagogía experimental, cuyos comienzos se colocan en la última década del siglo pasado, es preciso tomar en consideración todo el movimiento de las ideas del siglo XIX. En consecuencia, tendremos en cuenta como número 1 la filosofía dominante en esta época, número 2 la evolución de la pedagogía tradicional y número 3 el desarrollo del espíritu científico. Pero no descuidaremos confrontar las opiniones de los diversos autores ni las instituciones de los distintos países, ni tampoco exponer interesantes comparaciones entre ciertas fechas importantes que son 1896 y 1898. Por otra parte, creemos que será útil distinguir las tendencias teóricas de las realizaciones prácticas y recordar que las influencias generales han actuado en mayor o menor grado sobre cada una de las tendencias o innovaciones señaladas. La pedagogía experimental es una corriente pedagógica con base científica, cuyo propósito es construir conocimiento educativo validado por datos a través de diseños experimentales con control de variables. Su método típico implica planificar un escenario problemático, formulando hipótesis, intervenir y medir resultados para evaluar qué recursos y estrategias didácticas producen mejor aprendizaje. Esta pedagogía se trata de una disciplina educativa empírica y rigurosa que aplica el método científico al diseño, ejecución y evaluación de las prácticas de enseñanza. Su objetivo es responder a preguntas como ¿qué estrategias educativas funcionan y por qué funcionan?, mediante estudios controlados que contrastan hipótesis y evalúan resultados más medibles. Como métodos científicos aplicados a la enseñanza se distinguen dos niveles. Nivel número 1 está el ensayo, que introduce una herramienta o método nuevo y mide sus efectos. Y número 2, la experimentación, que usa diseños controlados con variables independientes, manipuladas y grupos comparativos para establecer posibles relaciones causales. En este tipo de pedagogía, el docente deja de ser transmisor para convertirse en guía de indagación, ambientador de situaciones problemáticas, organización de recursos y evaluación científica del efecto de sus intervenciones. Por otro lado, el alumnado es agente activo, explora, formula hipótesis, experimenta, reflexiona y comparte sus hallazgos en entornos cooperativos. El aprendizaje deja de ser pasivo para volverse práctico. Los estudiantes se implican físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Relaciona el conocimiento con escenarios reales, lo que refuerza su relevancia y mejora la comprensión duradera. También se adapta a estrategias, a contextos y promueve equidad educativa. Las estrategias se prueban según el contexto y la diversidad real del aula, lo que permite diseñar respuestas más precisas para el aprendizaje de cada estudiante. Contribuye a un uso eficiente de recursos y evita prácticas ineficientes o discriminatorias. Y para finalizar, la pedagogía experimental es importante porque transforma la educación en una práctica más justa, reflexiva, motivadora y eficaz, al hacer que las decisiones pedagógicas estén respaldadas por datos y no solo por intuición. Tenemos algunas de las características acerca de esta que son:
la velocidad, que es la que mejora la calidad del aprendizaje al identificar que funciona realmente, el criterio, que fomenta la autonomía reflexiva del alumno, y la evaluación, que impulsa la mejora docente sistemática. A continuación, la compañera Jaylin Borjas continuará con más información acerca de este tipo de pedagogía. Buenas tardes, licenciado. Yo le voy a dar seguimiento al tema que expuso mi compañera Michelle, que es la pedagogía experimental. La pedagogía experimental busca aplicar métodos científicos a la educación, usando observación y comprobación de resultados. Esto no quiere decir que solo se trata de probar ideas, sino también de investigar de forma controlada lo que realmente funciona al enseñar. A fines del siglo XIX surgieron escuelas como la Escuela de Laboratorio de John Dewey en Chicago de 1896, también la de Montessori en Italia, la de Crowley en Bélgica, entre otras. Estas escuelas fueron innovadoras, pero no experimentaban científicamente. Solo enseñaban métodos nuevos basados en observación y en psicología. En Estados Unidos se aplicaron reformas más cercanas al método científico, como ser el plan de Dalton, plan de Gary o el de Winnetka. También el uso de test psicológicos, estadísticos, también a los estudios de rendimiento y análisis de los fallos del aprendizaje. Todas estas medidas acercaron la educación a una verdadera investigación objetiva y cuantitativa. Para que la pedagogía sea una ciencia, se necesitan instrumentos precisos, como ser los cronógrafos o dinamógrafos. También un verdadero espíritu cuantitativo que permita medir, registrar y analizar con objetividad los resultados. La pedagogía experimental no debe de confundirse con la psicología educativa. Aunque se nutre de otras ciencias, tiene sus propios objetivos y métodos, buscando siempre precisión, medición y objetividad en la educación. En conclusión, la pedagogía experimental representa un paso importante para que la educación no solo sea una práctica o tradición, sino una ciencia con fundamentos, capaz de enseñar con base en pruebas reales. Este ha sido mi pequeño aporte sobre la pedagogía experimental y ahora quedan con mi compañero Diego. Hola a todos, mi nombre es Rosario Martínez y junto con mis compañeros del grupo número 4 les hablaremos sobre varios conceptos de la pedagogía. Yo les hablaré sobre la pedagogía de proyectos. Les hablaré en sí de cuándo inició y cómo. La pedagogía de proyectos tiene sus raíces en el siglo X, cuando el educador y filósofo estadounidense William Harold Kilpatrick propuso un enfoque educativo basado en la experiencia y en la acción. Kilpatrick, quien fue el primogénito del reverendo James Kilpatrick, se destacó como su enfoque práctico y significativo en la educación, lo que sentó las bases para la metodología por proyecto. Su trabajo ha influido en la educación moderna, promoviendo un aprendizaje activo y colaborativo entre estudiantes y maestros. William Harold Kilpatrick, conocido como la pedagogía de proyectos, conocida como la enseñanza basada en hacer, en el que el educador William Harold Kilpatrick elaboró el concepto y lo hizo famoso a través del texto The Project Method en 1918, aunque hay vestigios de personajes que le hicieron antecedentes a través de diversos estudios.
por lo que para comprender su origen es necesario remontarse a años atrás. Un personaje llamado Kendall, en su artículo The Project Method en 1997, considera que el aprendizaje basado en proyectos podría dividirse en 5 etapas. 1. En 1950 hasta 1965 comienza a trabajarse por proyectos en las escuelas de arquitectura de Europa, principalmente en Roma y en París. 2. En 1865 hasta 1880, el proyecto como una herramienta, este proyecto como una herramienta de aprendizaje, pasa de aplicarse únicamente en arquitectura a aplicarse también en ingeniería y se transfiere de Europa al continente americano. La número 3. Desde 1880 a 1915 se empieza a trabajar por proyectos en las escuelas públicas. El 4. En 1915 hasta 1965 se defiende el concepto de aprendizaje basado en proyectos y emigra a Europa. El 5. En 1965 a la actualidad se produce una ola de expansión del ABP después de una recaída en los años 30, modelo de aprendizaje que exige que el profesor sea un creador y guía que estimule a los estudiantes a aprender, ya que la realidad concreta se acerca al estudiante realizando un proyecto completo de trabajo en el cual deben aplicarse múltiples habilidades y conocimientos. John Dewey es reconocido como uno de los primeros defensores de la educación basada en proyectos, o al menos de sus principios a través de su idea de aprender haciendo. En Mi Pedagogical Creed de 1897, Dewey enumeró sus creencias, incluida la opinión de que el maestro no está en la escuela para imponer ciertas ideas o para informar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como miembro de la comunidad para seleccionar las influencias que afectarán al niño y a ayudarlo a los hábitos en el niño, sino que está allí como miembro de la comunidad para seleccionar las influencias que afectarán al niño y a ayudarlo a responder adecuadamente a esto. Por esto, Dewey promovió que las llamadas actividades expresivas o constructivas como centro de correlación, la investigación educativa ha desarrollado esta idea de enseñanza y aprendizaje en metodología como reconocida como aprendizaje basado en proyectos. Y pues William Patrick se basó en la teoría de Dewey, quien era su maestro, e introdujo la metodología basada en proyectos como un componente del método de enseñanza de problemas de. Algunos académicos también asociaron el aprendizaje basado en proyectos con la perspectiva del aprendizaje situado de Jean Piaget y las teorías constructivas. Algunos académicos también asociaron el aprendizaje basado en proyectos con la perspectiva de aprendizaje situado de Piaget y las teorías constructivas. Piaget defendió la idea de un aprendizaje que no se centra con la memorización dentro de su teoría. El aprendizaje basado en proyectos se considera un método que involucra a los estudiantes a inventar y ver el aprendizaje como un proceso con futuro en lugar de adquirir una base de conocimiento como un hecho. Los desarrollos posteriores a la educación basada en proyectos como pedagogía se basaron más tarde en las teorías de la educación teniendo en cuenta la experiencia y la percepción, propuestas por teóricos como John Amos Comenius, Johann Heinrich y María Montessori, entre otros. Como objetivo, el aprendizaje de proyectos está basado en proyectos con diversos objetivos. Entre los más representativos podemos encontrar: la primera es formar personas capaces de interpretar los fenómenos y acontecimientos que ocurren a su alrededor. La otra es desarrollar motivación
hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de experiencias de aprendizajes atractivas que involucran a los estudiantes en proyectos complejos del mundo real donde desarrollen habilidades y conocimientos. La siguiente es que los proyectos tienen que tener objetivos claros, enfocados a lo que los estudiantes deben saber como resultado de los aprendizajes. La siguiente es que existe un objetivo triple, que los alumnos o alumnas construyan sus propios conocimientos, desarrollen competencias y trabajen de forma colaborativa. Esto es todo y así prosigue mi compañero. Muy buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Diego Alejandro y hoy les vengo a enseñar lo que es la pedagogía de proyectos. Esta pedagogía es un enfoque educativo donde los estudiantes aprenden a través de la investigación y desarrollo de proyectos, fomentando la autonomía, el trabajo en equipo y la resolución de problemas del mundo real. Este método también es conocido como aprendizaje basado en proyectos. Coloca al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, animándolo a construir su propio conocimiento a través de la indagación y la creación de productos concretos. Sus características principales son aprendizaje participativo y activo. Los estudiantes no son receptores pasivos, investigan, debaten, diseñan, experimentan y evalúan. Trabajo interdisciplinario. Los proyectos combinan saberes de distintas asignaturas, por ejemplo, ciencias, artes y lengua, para resolver un problema o crear un producto. Enfoque en problemas reales. Los temas surgen del entorno del estudiante o de sus intereses, lo cual hace que el aprendizaje sea más relevante y motivador. Desarrollo de habilidades para la vida. Fomenta el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la autonomía, la planificación y la responsabilidad. Evaluación continua y formativa. Se evalúa el proceso tanto como el producto final, promoviendo la reflexión crítica y el mejor continua. Objetivos de la pedagogía de proyectos. Promover la autonomía y pensamiento crítico. Fomentar la colaboración y la responsabilidad compartida. Conectar los contenidos escolares con la vida cotidiana y desarrollar competencias clave del siglo XXI, como aprender a aprender, trabajo en equipo y resolución de problemas. ¿Cuál es el rol del docente? El docente es un guía y facilitador, ayuda a definir el problema, orientar el proceso o proveer recursos y a acompañar la reflexión. Promueve el diálogo, la escucha activa y el pensamiento crítico. En palabras más simples, aprender haciendo cosas con sentido, en lugar de memorizar datos o seguir libros paso a paso. Los estudiantes exploran, investigan, colaboran y crean algo útil o interesante, un experimento, una campaña, una maqueta, una obra de arte, un informe, etcétera, integrando lo que aprenden de distintas materias. Pedagogía de Freinet. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la pedagogía de Célestin Freinet. Él fue un educador francés del siglo XX que revolucionó la forma de ver la enseñanza. Su propuesta pedagógica se basa en el respeto al niño, la expresión libre y el aprendizaje a través de la experiencia. Más que una teoría cerrada, es una práctica viva que se construye desde las necesidades reales del aula. Freinet comenzó su carrera como maestro rural y desde ahí empezó a notar que la educación tradicional, basada en la repetición, la memorización y la autoridad, no motivaba a sus estudiantes. Su enfoque partía de una idea simple pero poderosa. Los niños aprenden mejor cuando lo que hacen tiene sentido para ellos. Por eso desarrolló una pedagogía activa, cooperativa y centrada en el trabajo. Algunos principios claves de la pedagogía de Freinet son la expresión libre. Los estudiantes deben escribir, hablar y crear desde su propia experiencia. Esto se ve, por ejemplo, en el texto libre, donde los niños escriben lo que quieren y luego comparten y corrigen en grupo. Como número 2, la imprenta escolar. Freinet introdujo una imprenta real en el aula para que los estudiantes pudieran imprimir sus textos, los cuales daban valor y visibilidad a sus ideas. Número 3, el trabajo cooperativo.
Se fomenta la colaboración entre estudiantes dejando al lado la competencia individualista. Número 4, el aprendizaje a partir del interés y la experiencia. Se da prioridad a los proyectos, las salidas al entorno, los experimentos y todo lo que permite aprender haciendo. Como número 5, la autogestión del aula. Los estudiantes participan en la organización del aula, lo que fortalece su sentido de responsabilidad y autonomía. El rol del docente y visión del alumno. En esta pedagogía, el rol del docente cambia. Ya no es transmisor de conocimiento, sino un guía y acompañante del proceso de aprendizaje. El maestro no impone, sino que propone, escucha, observa y construye junto a sus estudiantes, y el alumno deja de ser un receptor. Un receptor pasivo. Es un sujeto activo, con voz, con ideas y con capacidad de transformar su entorno. Freinet creía que la escuela debía preparar para la vida, y por eso debía parecerse más a la vida misma. Los aportes y su relevancia. Aunque su pedagogía nació hace casi un siglo, sigue siendo muy vigente hoy en día. Nos invita a cuestionar métodos rígidos, a confiar en la creatividad de los estudiantes y a hacer de la escuela un espacio más humano y participativo. Muchas escuelas alternativas en el mundo se inspiran en su trabajo, y hay redes de educadores Freinet que siguen innovando en su nombre. En resumen, la pedagogía de Freinet nos enseña que educar no es moldear, sino acompañar a descubrir. Nos recuerda que enseñar es un acto político, sensible y creativo, y sobre todo que los niños y niñas merecen una escuela que los escuche, que los respete y que los motive a ser protagonistas de su propio aprendizaje. Muchas gracias.